Buenas y frías noches acá en Chía. Hoy traemos un nuevo capítulo de Cerebrum. En el capítulo de hoy hablaremos de algo bastante usual en nuestra vida diaria, llamado el estrés. Estrés con el que llegué hoy porque venía tarde. Estrés con el que viene mi papá porque venía tarde. Estrés el que abunda hoy en esta oficina y en esta sala. Como siempre, tenemos a nuestros compañeros de mesa, Ricardo Acosta y Paola Berrío, nuestros expertos quienes nos explicarán qué es el estrés, cómo funciona y claramente cómo podremos manejarlo. Bueno, una vez más, bienvenidos, buenas noches, espero que se encuentren sin estrés. Sofi, buenas noches. Hola, ¿Cómo vas? Sofi. Bueno, para ponerle estrés al asunto, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner este reloj para ponerle un poquito Que de no se tiempo, sienta presión. Que no se sienta presión, que nadie tiene solamente 30 minutos para ejecutar un programa. Sí, el tema es estrés hoy. Hoy tenemos un tema interesante. Vamos a darle contexto al tema del estrés. Vamos a empezar a hablar de algo que es normal para los seres humanos. Resulta que un jugador, un técnico, era Hernán Darío Gómez, por allá en la época de los 90. Tú no habías nacido, era técnico de Colombia. Y él decía que uno cuando entraba al campo necesitaba tener un tensionadito bacano. Los paisas hablaban del tensionadito bacano. Y esa frase a mí me quedó mucho porque cuando uno jugaba fútbol uno decía, bueno, pero ¿qué es el tensionadito bacano? Es esa sensación que tiene uno de competencia y de estar metido en el partido y de estar pensando en la situación. Y resulta que el tensionamiento bacano se da en todas las situaciones de la vida. Digamos que la sensación de atención hacia las situaciones de la vida, de estar ocupado de las situaciones de la vida, empieza a generar un proceso que algunos hemos denominado dentro del estudio de este tema el estrés. El estrés cuando sobrepasamos los límites normales del funcionamiento cerebral y cuando nosotros vemos que, digamos que las sensaciones que produce la atención a los eventos empieza a superarnos y empezamos a encontrar dificultades en el diario vivir. Eso es el estrés. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bueno volvernos a encontrar. Qué bueno, sí. Mi psicóloga favorita. Ay, gracias. Por mucho tiempo. Estrés. Ajá. ¿Cómo quieres empezar estrés? No, primero con tu parte. Importantísimo ver la parte fisiológica, cómo es que funciona nuestro cerebro cuando estamos estresados y cuando no estamos estresados. Porque tenemos que identificar cuando estamos estresados y tenemos que hacer algo definitivamente para disminuir ese estrés. Porque pues sí es importante tener un poquito, pero ya cuando se nos sale de las manos, cuando ya la dimensión sobrepasa todos nuestros recursos, pues hay que trabajarlo y disminuir ese estrés. Vale, comencemos entonces. Sofi, hoy tú tienes el mando de las imágenes que acompañan esta presentación. Comencemos y vamos a empezar allí. Voy a utilizar esta cámara y voy a estar mirando aquí la presentación. Lo primero es que tengo estrés porque la señorita decidió cambiarme las diapositivas y el formato de las diapositivas. Entonces, ojo, me saca de la normalidad. Y ahí empieza uno a hablar de situaciones de estrés. Un desafío para ti. Sí, un desafío, algo inesperado. Y a las 3 de la tarde me dijo, tengo una mejor edición. Entonces ahora me toca buscar la información que yo puse en mis diapositivas que tengo en este equipo, en esa diapositiva. Nosotros funcionamos en búsqueda de la felicidad. Allá al lado derecho tenemos unas sustancias, unos neurotransmisores, que de alguna manera identifican la búsqueda de la felicidad y la autorrealización. Hoy vamos a hablar de algunas otras sustancias que empiezan a aparecer en este viaje en el conocimiento del cerebro y que nos dicen un poco de cómo funcionamos en cuanto a la realidad de los seres humanos. Con un mensaje que siempre intentaré dar en este espacio y es que todos tenemos el 90% de nuestros cerebros igualitos. El 10% es neuroplasticidad. ¿Cómo organizamos nuestras redes neuronales? ¿Cómo organizamos nuestro cerebro? ¿Qué le damos a nuestro cerebro? ¿Cómo lo alimentamos? ¿Qué le ponemos para procesar? Y en la medida en que nosotros somos capaces de entender el concepto de neuroplasticidad, podemos mejorar grandemente en nuestro desarrollo personal. Dopamina en la parte inferior izquierda. La dopamina es una sustancia fundamental. Ya sabemos que estamos hablando del deseo y el deseo nos lleva a establecer o realizar diversas actividades como
clasificadas en dimensiones, las dimensiones del ser humano. 4 dimensiones. ¿Las recuerdas, Pau? ¿Cuál será? ¿La social, la personal, la familiar, Muy bien. la Y profesional? la profesional. Un tema que nosotros evolucionamos suficientemente en nuestra historia. Sí, 4 dimensiones. Todos estamos en esas 4 dimensiones. Nuestros desarrollos personales necesitan de dopamina, el deseo de hacer por nuestra vida, hacer por nuestra familia, hacer por nuestro trabajo y en el trabajo, hacer en el espacio social. La dopamina es indispensable para movernos en la vida y nos pone en diversos proyectos. Ahora, nos pone en un contexto de realidad, nos pone en un ambiente, nos pone en unos medios con los cuales compartimos una serie de circunstancias y sobre las cuales nosotros empezamos a interactuar con el contexto. Y esa interacción hace que, de alguna manera, se empiecen a presentar las situaciones que nosotros podríamos llamar retos o podríamos llamar problemas. Y entonces, si yo le pregunto a cada una de las personas que están aquí qué retos o qué problemas han tenido últimamente, cada uno de nosotros ha tenido un reto o una dificultad por superar. Hoy tuve varias en el trabajo. Hoy podría contarle una historia a algunos amigos que seguramente están viendo este programa y dirán, está hablando de lo que pasó hoy entre nosotros en la oficina. Pero voy a hablar de uno que sucedió la semana pasada en este estudio. Jaime, buenas tardes. ¿Cómo me le va? Jaimito, que está allá atrás de nosotros. Jaimito, la semana pasada, ¿qué fue lo que le pasó con el equipo? Cuéntenos. Pues falló el mouse y el teclado no quería recibirlo el computador. Y vieran el estrés, porque se salió de la normalidad y tenía que estar en su trabajo perfecto, como le gusta a él, 10 puntos, y resulta que la máquina no estaba funcionando adecuadamente. ¿Y se estresó, Jaimito? Sí, eso me estresa a mí. Sí. Sí, se notó. Y lo sacó de la normalidad y lo puso en un momento, lo enfrentó a un momento muy complejo. Y entonces, bienvenido a lo que todos nos enfrentamos. Retos, dificultades, problemas. Normalidad, el mundo está hecho de eso. Sí. Quien no tenga un reto, quien no tenga una dificultad, quien no tenga problemas, no está viviendo. Por tanto, es normal para nosotros tener un funcionamiento que tiene una serie de sustancias que de alguna manera equilibran el cerebro y nos permiten reaccionar ante esas circunstancias de la realidad. Si volvemos a la imagen, y Jaime me va a ayudar en volver a la imagen, vamos a encontrar 2 sustancias que tienen relación con esto, el glutamato y GABA. El glutamato, que es una sustancia activadora del sistema nervioso central, una sustancia que permite la atención, el aprendizaje, el estar pendiente de la realidad, su excreción por las neuronas hace que activemos la atención y el aprendizaje. Ahora, cuando las situaciones empiezan a exceder nuestra realidad, se genera muchísimo glutamato y entonces aparece la hiperexcitación de las neuronas y ahí es donde comienza a pasar de la normalidad al estrés. Y empieza uno a sentir esas cosas que suceden porque se desencadena una cadena de acontecimientos que vamos a mostrar en la siguiente diapositiva y que lleva a que de inmediato reaccionemos a ese agente estresor del medio. Una segunda sustancia que está debajo del glutamato es GABA. GABA es un neurotransmisor que tranquiliza. Y entonces el glutamato se dispara y la GABA baja. Y cuando eso sucede, aparece un nombre fatídico, la adrenalina. Este tipo está montado en adrenalina. Sí, efectivamente, pero hay una cosa interesante, la adrenalina no se produce en el cerebro. De hecho, la adrenalina se produce en otro lugar que vamos a ver más adelante. Me encanta la cara de Sofía. ¿Cómo así? Yo no me perdí. Sí, la adrenalina supera la barrera hematoencefálica en algunas oportunidades. Demasiado técnico. Sí. En español. Traducción. En español. El cerebro está cerrado y tiene unas protecciones para no permitir el paso de sustancias que le sean nocivas. Aunque la adrenalina no le es del todo nociva, su paso no está del todo permitido. Y entonces lo que sucede es que el desequilibrio en estos neurotransmisores lleva a que nosotros secretemos adrenalina. Bien, listo. Y eso activa una serie de procesos. En la siguiente imagen vamos a ver por dónde empieza esa cadena. Bienvenidos a la amígdala. ¿La recuerdas?
Sí. ¿Qué sabemos de la amígdala? Ay, no, dilo Paola? tú, no. Tú ¿No? eres el experto ahí. Ese es mi Claro, partecita. yo lo sé, pero me gusta más ver la mente, no tanto el cerebro, sino la mente. Sí, y por eso este equipo, Ajá. pues, médico y psicólogo. Bien, chévere, acepto el reto. La amígdala está en el sistema límbico y la amígdala es una zona que está compuesta por cuerpos neuronales dentro del sistema límbico y está destinada a guardar recuerdos o memorias emocionales. O sea, es como el centro de Intensamente. Es como el ser, Ah. un poquito el ser Ok, ok, intensamente, ok. ¿de acuerdo? Y ahí guardamos todo lo que nos va sucediendo, sobre todo esas emociones que están relacionadas con lo negativo o con el miedo. Ese centro amigdalino es un centro muy importante porque nos previene a nosotros a circunstancias dentro de la historia que nosotros ya identificamos y reaccionamos como circunstancias que no debemos tomar en cuenta, que no debemos aceptar, que no debemos tomar porque nos puede producir algún daño. Ahora, eso puede también pasar más allá, porque una circunstancia muy sencilla, como que se nos aproxime una persona con una cachucha, por ejemplo, puede generar una reacción de miedo, porque alguna vez una persona nos atacó y tenía la cachucha puesta. Ujú. Bien, entonces no va jugando. Esta amígdala interacciona, si lo miramos en la siguiente imagen, interacciona con otras situaciones. Interacciona con una serie de estructuras que están en la parte inferior de ese sistema límbico. Hipófisis, glándula pituitaria, hipotálamo. Y es bien interesante porque cuando se genera esa emocionalidad, se envía un mensaje allá, al riñón, por una vía muy directa. Se envía un mensaje con algunas sustancias que no voy a nombrar hoy y que nos llevan a la secreción por la glándula suprarrenal que está en el polo superior de esa imagen, que está en amarillito, de dos sustancias, cortisol y adrenalina. Ok. Y eso desencadena lo que tiene esta pobre mujer que está a la izquierda. Toda la cadena de sensaciones corporales que hacen que uno se acelere. Entonces la amígdala dice, hey, ojo con esto, desencadena todo un desarrollo del sistema límbico, manda una señal que llega hasta la suprarrenal y se liberan adrenalina y cortisol. Y la adrenalina y el cortisol, sobre todo la adrenalina, produce una serie de efectos en el cuerpo. Aumenta el latido cardíaco, aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta la circulación en los vasos sanguíneos de los músculos, disminuye la circulación de los vasos sanguíneos de la piel, hace que los ojos, las pupilas se pongan grandes, midriáticas. Midriáticas. ¿Por qué? Para captar más luz. Si ustedes se dan cuenta, uno tiene un corazón que late intensamente para hacer fluir más sangre. Tiene unos pulmones funcionando más rápidamente para introducir oxígeno. Lleva sangre a los vasos sanguíneos de los músculos para poder huir de un estresor. Cierra los vasos de la piel, por eso es que uno se pone frío cuando se asusta. Y blanco. Blanco. Y las pupilas se amplían para ver mejor, para tomar mejor información, mejor luz. Hay otros efectos, no los voy a nombrar, bastante hartos, no los voy a poner en esto, voy a poner solamente uno. Todo el sistema digestivo para. ¿Bien? Y entonces estoy hablando de una reacción de defensa y huida. Estoy adrenalizado. ¿Y eso nos sirve o no nos sirve? Nos sirve. Claro. Obvio. Sofi, ¿cuándo has sentido eso? ¿Estrés? Estrés. Cuando tengo que entregar un trabajo, cuando en el colegio entregaba trabajos y era la noche anterior, no lo había terminado. Entonces, estrés, buscando terminarlo a la hora, terminarlo bien, tener una buena calidad de trabajo. Ahí generaba estrés. Bien, ahí nos acaba de dar una clave sobre lo que vamos a hablar más adelante, es cómo se previene el estrés. Ahora vamos a hablar de ese tema. Bien. Cascada de adrenalina, sensaciones en el cuerpo. Hemos salido de la normalidad, algo nos puso en una circunstancia de defensa y huida que es... Alerta también. Alerta, defensa y huida, tienes toda la razón. Y estamos en una circunstancia donde estamos listos para enfrentar ese estresor. Si lo superamos, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? Vuelve a situaciones normales. Pero si las circunstancias que nos estresan, los estresores, los retos, los miedos, los problemas, las dificultades son constantes y se van sumando
en el día y se van sumando en los días, empezamos a hablar de estrés, que lleva a otra circunstancia que podemos diagnosticar que se llama ansiedad. O cuando no son reales también esos miedos o esas situaciones que de pronto nos están generando el estrés. Hablo la psicóloga, porque pues yo estaba hablando de los eventos reales, pero la psicóloga Nos está estamos hablando. imaginando o inventándonos películas que definitivamente no existen, nos estamos adelantando en el tiempo y ahí pasa la ansiedad. Y Estamos... acabas de dar una clave que también vamos a mencionar más adelante y que a mí me critican mucho en mi casa de estar sobreinformado, hiperinformado. Sí. Y entonces uno se hace películas sobre, en este momento, Irán, en este momento Israel, la Tercera Guerra Mundial, ir a ver Misión Imposible 9. Uno puede unir todo eso y hacer un horizonte pavoroso de lo que es el futuro de la humanidad. Sí. Entonces estar hiperinformado también es complejo. Bien. Vamos terminando esta parte fisiológica para dar paso un poco a hablar hablar de los aspectos que tienen que ver con, bueno, cómo enfrentamos entonces esta reacción que al principio es normal, que nos sirve en la vida, pero que sumada en varios eventos, que se va perpetuando en el tiempo, que se hace, comillas, normal dentro de nuestra vida diaria, estresores normales, que empiezan a sumarse, nos lleva a una situación de estrés. ¿Qué hacemos, Pau? Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos estrés? Bueno, tú ya lo mencionaste, hay un estrés positivo y un estrés negativo, ¿cierto? El positivo es ese, el que nos dice, bueno, está pasando algo, hay que buscar soluciones. Siempre digo, hay que buscar soluciones en la vida. Entonces, en nuestra mente, ¿qué hace? Aparece la situación y lo primero que hace es como una evaluación. Bueno, esta situación, primero, ¿es real? Es importante eso, ¿es real la situación? Sí. Si la situación es desafiante, ¿cierto? O es una amenaza, puede ser una amenaza también, o si sencillamente es algo irrelevante, como ya lo mencioné. Entonces ahí el cerebro, bueno, si pueden proyectar la imagen ahí para Pongamos que la la vean. imagen, sí. Entonces, Esta imagen. exacto, lo que les decía, una evaluación primaria, listo. Bueno, si es una situación real, pongamos que el examen de la preparación de un trabajo de Sophie, listo, es real, ¿cierto? Lo tengo que hacer mañana. Bueno, entonces, ¿qué tengo en este momento para solucionar y enfrentarme a la presentación del trabajo? ¿Cómo lo voy a realizar? ¿Cuántas horas tengo para realizarlo? Y si hasta qué alcance tengo yo sobre eso, ¿cierto? Y luego va una segunda evaluación y es donde vemos también la parte emocional. Ok, ya tenemos como solucionada la parte racional, la parte emocional también tenemos que trabajarla, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer para disminuir esa emoción que me está generando ese estrés? ¿Qué me está generando? Me está generando miedo, me está generando rabia, tal vez por haberla dejado al último tiempo, porque procrastiné y porque no le hice caso a mi papá, que él me dijo que lo hiciera antes. Entonces hay que trabajar también esas emociones, como dice Ricardo, para tener un equilibrio y no bloquearnos, porque tampoco podemos llegar a ese momento en que tenemos tantos pensamientos, pero no buscamos soluciones y terminamos bloqueándonos. Entonces, ni solucionamos lo que tenemos que hacer y seguimos con el estrés. Eso es como una parte importante ahí. Bien. Lo que voy entendiendo entonces es que tenemos un equilibrio entre la emoción y la razón. Un tema que ya hemos dicho varias veces. La clase pasada. Sí, el programa pasado. El programa pasado Exacto. hablamos de equilibrio entre razón y emoción. Tema difícil, ¿no? Tema difícil. Cuando estás estresada, ¿qué haces? Lloro. Lloras. Bueno, sí, es válido, Sí, totalmente, es claro. válido. Es válido. Bien, lloras. ¿Y te quedas llorando? No, busco soluciones. ¿Y de dónde nacen las soluciones? Pues a mí lo que me sirve es como, por ejemplo, el mismo caso. Tengo pues la tarea para mañana. ¿Cuál es la tarea y qué soluciones tengo? Tengo una solución que es preguntarle a ChatGPT que me lo haga. Tengo una solución que es que me pasa en el trabajo. Pero entonces, si elijo con esos dos, pues ya entra otra emoción que es como el cargo de conciencia. Entonces, pues digo como no, esas no. Entonces, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Cuál es la calidad de trabajo que puedo dar? Y cuando tengo todas las variables, digamos que sobre la mesa, pues uno ya más tranquilo puede elegir como el mejor camino. Ok, entonces digamos que ese equilibrio entre razón y emoción sí existe. De hecho, voy a tomar una foto en este momento por una circunstancia que tiene que ver con el distraer la atención.
El distraer ese foco de atención, el cambiar el pensamiento sobre el cual estamos y decir, ok, intentemos hacer algo que me saque de esta idea, que me saque un poco de la emocionalidad que tengo para buscar calma. ¿Qué cosas podemos hacer nosotros para para salir de esa emocionalidad? Si me regalas la siguiente imagen, Jaime, vamos a ver una serie de situaciones que nosotros podemos manejar y que de alguna manera siguiente, esta ya lo hablamos, esta está perfecta. Una serie de situaciones que de alguna manera nos van a sacar de ese estrés. Primero, ejercicio. Me cambiaste la imagen, no me sirve, me cambiaste. Me gustaba más la mía, pero bueno, vamos a utilizar la tuya. Me tiene estresado, me cambió la imagen, no, pero aquí sí me estresó. Es un desafío y hay que adaptarse. Sí, tal cual, y me estoy adaptando. ¿Cómo se llama? ¿Reconocimiento primario? Sí, Una evaluación. Evaluación primaria, papi. primaria, entonces ya la estoy haciendo. ¿Por qué el ejercicio sirve tanto para manejar el estrés? No es como que secreta serotonina o dopamina. Una de las dos te relaja. Parece hija mía, pero no. Algo así, Endorfinas. Endorfinas. Casi, Genera casi, endorfinas. casi. Las endorfinas son sustancias que están relacionadas con sensaciones, con sentimientos de felicidad. Adicionalmente, nos permite oxigenar nuestro cerebro. Adicionalmente, nos permite cambiar el foco de pensamiento sobre el problema. Adicionalmente, nos permite, de alguna manera, tomar un aire, tomar un espacio para lograr algo que es una respiración, que es la respiración profunda, que está en el centro y en la mitad. Es una imagen de una persona que va a respirar profundamente y que aprende a respirar profundamente. Respiremos profundamente todos. Hay una también muy efectiva que es inhalar como 3 veces y botar en 3. Bien. Porque uno se tiene que concentrar mucho más. Que se combina con otras circunstancias, se combina con inhala y luego cuenta de 10 a 1. Ajá, también. Eso lleva tu pensamiento a otra circunstancia. Contar 1, 2, 3 es automático. Contar 10, 9, 8 necesita Más llevar tu concentración. razón a esa situación. Elementos interesantes y básicos dentro del manejo de la emocionalidad. ¿Qué otros elementos de emocionalidad podemos tener? Bien, alimentación. Es más complicado el tema. Porque en la alimentación lo que tenemos que evitar son los irritantes. Entonces tú me quitaste el Red Bull de ahí, me dejaste la Coca-Cola, me quitaste el alcohol, me quitaste el cigarrillo, me quitaste los ultraprocesados. No, yo entiendo a Sofi porque quería hacerlo todo más saludable. Más saludable, pero ese chicharrón está buenísimo y esa morcilla está buenísima, no sé si saludable, el pancito. Resulta que la alimentación tiene que ver con el buen funcionamiento del cuerpo humano, pero también tiene que ver con el estrés. En la medida en que uno consume alimentos ultraprocesados, alimentos que tienen dificultad en su metabolismo, no se hace fácil el poder manejar el estrés. Y entonces usted se levanta y lo primero que hace es tomarse un tinto. Vamos bien. Y luego entonces unos huevos con jamón fuertes y luego al almuerzo una hamburguesa y luego le pone más tinto y luego a media tarde le pone un Red Bull y luego le pone en la noche alcohol y luego le pone cigarrillo y luego le pone más tinto y luego le pone una carne roja. No. Y son cosas que se van sumando y uno lo hace como automáticamente y no se da cuenta que eso va sumándole y complicando la situación. Entonces cuando uno está estresado lo primero que hace es salirse del ejercicio, empezar a comer, a picar. A picar. A picar, Uy, a picar. Y entonces, sí. ¿qué hay bueno para picar? Entonces, la paquetería, los ultraprocesados, el chicharroncito, la papita, los patacones, el todo rico que es maravilloso. Esas sustancias hacen que nosotros de alguna manera tengamos dificultades para el manejo del estrés. ¿Bien? No es por presionarte ni estresarte, pero quedan 5 minutos. Vaya, vamos a acabar, no hay ningún problema, no me voy a estresar con este mensaje, no tengo rollo. De hecho, mira que este es bien interesante para manejar el tiempo. Nos quedan 2 mensajes en esta diapositiva para ir terminando. Uno primario es que, digamos que esto es básico, pero hay 2 elementos que son esenciales en el manejo del estrés. El sueño, dormir bien, Sí. muy importante. Digamos que la liberación de melatonina, digamos que todo el proceso de poda neuronal que se produce en la noche, ya hablaremos de sueño en este programa, todos los beneficios que tiene el descanso en la noche y un buen sueño, hacen que los niveles, la acumulación de niveles de estrés descienda dramáticamente. Y para algunas personas que son
más avanzadas que yo, por ejemplo, pero yo no he llegado allá, la meditación. Sí. Empezando por el mindfulness. Sí. ¿Qué algo? Estar aquí y ahora. Sí, hay un ejercicio que cuando uno de pronto está muy saturado, decir, ok, paremos y vamos a concentrarnos, concéntrense ustedes rápidamente. Piensen en 2 cosas que ustedes están escuchando y las dicen. Piensen en 3 cosas que ustedes están oliendo, Sí. sintiendo, por ejemplo, la textura de la ropa y ya como solo con ese ejercicio ya uno como que cambia el chip. Bien, y voy a ir a uno final que está en la parte inferior y derecha de la imagen, que es no. Aprender a decir no, que también lo mencionaba la vez pasada, ¿no? A ser asertivos y decir no cuando tenemos que decir no. Utilizar nuestro control inhibitorio desde nuestras funciones ejecutivas y saber decir no en el momento apropiado. Y ese decir que no tiene que ver con una circunstancia que tú decías al principio y que empieza a ser nuestro final, nuestro mensaje final. Bienvenidos a la organización del tiempo. Sí. Al principio aquí, antes de que empezáramos la emisión, Paola se reía porque Sofía estaba mostrando ya su calendario de clases, cómo estaba organizada en el computador. Su planeación total. Planeación, y entonces vamos a el manejo del tiempo y la Es clave. planeación. Por acá también nos decían eso, que habían muchas cosas por hacer y no sabía cómo empezar. Hay que planear. Entonces, bienvenido al mensaje. Hay que planear, hay que saber. Establecer prioridades. Tal cual. Hay que saber organizar nuestra vida para poder responder a las actividades con las cuales nos comprometemos y tener la oportunidad de decirnos No. no. Los hombres al matrimonio le decimos Sí. no. Eso es de la tuna. Ese es un comienzo de una canción. Bien. Y vamos también, insisto también en lo que es real o lo que es viable. Si hay algo que uno no puede hacer, pues suéltelo. Si no tiene solución, hay que soltar porque ¿qué hacemos? Así estrese. De acuerdo. Así de el no acuerdo. estrese, Bien. pero estresa menos. Ahora, voy con mi mensaje final para el tuyo. Me queda 1 minuto para mí. En esta. El estrés, a ver, perdón, dije mal. La sensación vital de los seres humanos de actividad no debe ser confundida con estrés. 1. El estar enfrentándonos a la vida, a los retos, a las dificultades, a los problemas, que son poquitos porque uno cree que todo es problema, pero no, son retos en la vida. Es normal. Bienvenidos a nuestra vida. Eso va a tener una reacción adrenérgica. Eso va a tener una reacción que activa nuestro cuerpo para poder responder a ella, para poder atender a esa situación y poder trabajar en ella. Ahora, si todo nos produce esa reacción, si todo nos produce esa sensación, ritmo cardíaco acelerado, respiración acelerada, frío en las manos, palidez, sudoración, ¿no? Aprehensión, no sirve porque de inmediato nuestro cerebro se bloquea. La adrenalina, como efecto secundario, aumenta el glutamato, baja GABA y termina generando un bloqueo de nuestro cerebro. Por tanto, es muy importante controlar esa sensación y no dejarse abatir por el estrés. Cuando usted empieza a sentir eso, hemos ya contado de una serie de medidas que se hacen importantes. Pau, tu mensaje final. Ser muy conscientes y conocernos mucho, porque a veces uno dice, no estoy estresada, tengo 1000 cosas, pero no pasa nada. Pero resulta que tienes un dolorcito acá, que tienes que tomar todos los días dolor de acetaminofén para el dolor de cabeza, que empiezan el que tengo colon irritable. Todo eso el cuerpo está hablando. Entonces, no, yo no estoy estresada. El cuerpo te está diciendo que sí estás estresada. Entonces, también es como identificar esto en nuestro cuerpo y saber cómo solucionarlo. Bien, ese es un tema que va adyacente y que tomaremos más adelante. Sofi, finalmente, ¿qué te queda? ¿Qué vamos a hacer con tu estrés? Siguiente pregunta, que la pregunta me estresa. Responder esa pregunta me estresa, entonces voy a decir que no voy a responderla en este momento. Muy bien, muy inteligente. Está tú. bien. ¿Qué nos quieres contar de nuestras redes? Bueno, no se olviden seguirnos en las redes de Luna Activa. Nos encuentran como Luna Activa 24, tanto en TikTok, Facebook, YouTube e Instagram. Y como noticia del día de hoy, les comento que ahora podrán ver nuestros capítulos por YouTube una vez sean lanzados en el live de Facebook, para que cuando se estresen todos los días puedan volver al video y decir, ok, hay soluciones. También me parece chévere, ay, perdóname, te interrumpí, que coloquen ahí en los comentarios sobre qué les gustaría que habláramos aquí. Buenísimo, Sí. me parece muy bien. Muy bien, ¿algo más? ¿No? Nada, Muchas gracias. tengan una feliz noche. Nos vemos en el próximo capítulo. Yo sé que ya son el reloj, no me estresen. Hasta el próximo martes. Bye, Ok, bye. bye, chao, que estén bien.
Tan, tan.